Muy bien, muy buenas tardes a todos los amigos que están con nosotros aquí en esta reunión virtual a través de la aplicación Zoom, pero que también se van a unir a nosotros a través de otros medios de comunicación. Esta reunión se va a retransmitir, se está retransmitiendo por Facebook Live y además también por una red de radios que se han unido a nuestra señal y que también nos llevarán hacia sus audiencias. Sola en vivo, en este momento, nos están escuchando las audiencias de Radio Tuti 89.1, Valle Alto Televisión, Canal 14, Radio Diana D 102.5, Radio Onda Verde 103.9 y en diferido estaremos en Radio Esperanza de Aiquile en la frecuencia AM 990 y en la FM 100.3. También estaremos en Radio Quechua Social Productiva FM 89.8. Este es el coloquio de la Fundación Vicente Pasos Canqui acerca de los cambios del sistema de salud, lo urgente y lo importante. Y para discutir esta importantísima problemática que es más urgente que nunca ahora, que el sistema de salud está empezando a estresarse por el aceleramiento de la enfermedad en nuestro país y como un reflejo de lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, que ha pasado a ser el epicentro de la pandemia en el planeta. Hemos invitado a Guillermo Cuentas, que es un especialista en salubridad. Él ha tenido posiciones de observación, de investigación, pero también ejecutivas en el campo del sistema de salud. Ha sido ministro de salud, ha sido asesor, ha sido consultor, etcétera. Entonces, es un hombre que está muy interiorizado acerca de la realidad del sistema de salud boliviano. Como queremos siempre relacionar estos temas con el análisis más macro, más relacionado con el desarrollo, también hemos invitado a José Luis Carvajal, que es economista, que es un especialista en políticas públicas y también en estadísticas. Él es exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. Nos va a dar las cifras y también, digamos, la mirada más económica de este asunto que siempre entrelaza diferentes factores, ¿no? Factores sociales, políticos, económicos, de gobernabilidad, etc. Y finalmente vamos a escuchar el comentario de una de las personas que más intensamente ha estado en este tiempo conversando sobre estas reformas y sobre la adaptación del país a este grave desafío que es la pandemia del coronavirus. Samuel Doria Medina, presidente de la Fundación Pasos Canqui, que hará el comentario final. Y todos ustedes, amigos, bienvenidos. Están aquí para escuchar, pero también pueden finalmente, en la última parte de nuestra reunión, hacer preguntas y también les he puesto un chat interno para pedirles preguntas por escrito, porque dado que tenemos a 3 expositores esta vez, quizá no tengamos mucho tiempo para escucharlos, ya que es un proceso un poco moroso el dar la palabra en este sistema virtual. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la exposición de Guillermo Cuentas, al cual le vamos a pedir que se refiera por 15, máximo 20 minutos. Guillermo, por favor, para que tengamos espacio para todo. Bienvenido y muchas gracias. No, gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos los participantes de este coloquio por esta vía. Un saludo especial a Samuel y a José Luis.
José Luis, por favor. Con todo gusto, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Samuel, Fernando. Gracias por la invitación. Voy a yo conducir la presentación de Guillermo y luego la mía. Voy a compartir en este momento. Tienes que permitirme compartir la pantalla, por favor. Tenemos una presentación, Fernando. Adelante, estás en condición de expositor, puedes compartir. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, esta es la presentación que hemos preparado y te cedo la palabra, estimado Guillermo. La primera, por favor. Bueno, ustedes comprenderán, estoy utilizando una frase de un gran escritor latinoamericano, Mario Benedetti, porque esto es lo que ha sucedido no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial a partir de esta pandemia que se comunica oficialmente el 31 de diciembre del año 2019, porque nos han cambiado todas las preguntas que teníamos cuando parecíamos conocer las respuestas y nos cambiaron todas las preguntas sobre cómo funcionan y cómo deberán funcionar en el futuro los estados nacionales en sus políticas públicas de salud. La próxima. Ya. No, la anterior, por favor. Ya. He puesto esto como el cuadro inicial porque el Código de Seguridad Social o la implementación de la política de seguridad social en Bolivia al año 1956 es la propuesta política más seria desde el Estado boliviano. Pero comprenderán ustedes, tuvieron que pasar 131 años después de la fundación de la República para que desde el Estado se pretenda construir una política pública de salud, tanto en el corto plazo como en el largo plazo por la vía de la seguridad social. Tal vez como hechos no anecdóticos, pero un poco históricos, el Ministerio de Salud fue creado recién en 1938. La Dirección General de Salud fue creada en 1909. Como ustedes comprenderán, tuvieron que pasar más de 100 años para que el Estado intente construir una política pública para el beneficio de los ciudadanos. Durante este periodo, desde 1825 a 1839, por una parte, y hasta 1956 por otra, era la sanidad encargada a la beneficencia y a la Iglesia Católica fundamentalmente. Entonces, fue la Iglesia Católica que, como un acto de beneficencia y de solidaridad cristiana, administraba los hospitales y conducía los centros de salud para proteger de sus patologías a la población especialmente pobre. Por eso tenemos en Bolivia los nombres de todos los hospitales desde 1825 hasta 1956 con el nombre de los santos, San Juan de Dios, San Agustín, etc. El año 1956 es la propuesta más seria, se promulga el Código de Seguridad Social. En ese momento se promulga con el 14% de la población boliviana protegida, que en términos cuantitativos representaba fundamentalmente al sector de los trabajadores. O sea, no solamente podían participar los mismos. No voy a entrar en detalles por qué el 14 de diciembre Hernán Siles Suazo presenta una propuesta de protección con las tasas más bajas de cotizaciones y con las prestaciones más altas que podía darse en ese momento, producto de que era una respuesta a la salida de la Central Obrera Boliviana del seno de su gobierno, luego de la promulgación del Plan EDER, que fue 48 años antes. Pero de todos modos, se instala este modelo y hoy, el año 2020, el 35% de la población boliviana está protegida por este sistema. La próxima, por favor. Para entrar en el tema, ¿cómo se construye o cómo funciona un sistema de salud? Independientemente del tipo de Estado que se tenga. Puede ser un Estado socialista como Cuba, o puede ser un Estado ultraliberal como Estados Unidos, puede ser un Estado socialdemócrata como Suecia, etc. Todos los sistemas de salud, absolutamente todos, tienen los 4 modelos pilares, o para hacerlo más didáctico, las 4 patas de una mesa. Todo sistema de salud tiene un modelo de financiamiento, es decir, de dónde y cómo se obtienen los recursos, bajo qué metodología. Tiene un modelo de gestión, cómo se administran estos recursos. Tiene un modelo de atención, que significa qué
propuesta, qué oferta sanitaria le brinda el Estado a su población, y esta se construye en base a lo que se denomina el perfil epidemiológico. O sea, el modelo de atención es la síntesis del perfil epidemiológico que tiene un Estado en determinado momento de su historia sanitaria, y a partir de ello se oferta al conjunto de la población. Y los niveles de atención son donde se ofertan estas acciones sanitarias. Puede ser en un primer nivel de atención, en un segundo nivel, en un tercer nivel o en un cuarto nivel. Esto está establecido internacionalmente. Un primer nivel son los centros de salud, donde se hace atención ambulatoria. El segundo nivel son hospitales básicos, donde se atienden las 4 especialidades. El tercer nivel ya son los hospitales de múltiples especialidades. Y el cuarto nivel, que tiene una característica, está concentrado a la investigación y circunscrita a una patología que en ese momento pueda ser la dominante del perfil epidemiológico de un país determinado. Tal vez esto les pueda servir como ejemplo. Los años 50 y los años 60, el perfil epidemiológico en Bolivia estaba básicamente sustentado en las enfermedades endémicas. De ellas, una de las más importantes, las más complejas, era la tuberculosis, y la respuesta fue la construcción de institutos del tórax. El Instituto del Tórax del complejo de Miraflores responde a esa lógica epidemiológica, o los hospitales broncopulmonares, el Luria de la Oliva, que es hoy día de la Caja y que está en la zona de Villa Copacabana o en Cochabamba. Es decir, los niveles de atención son los 4, se mantienen sus características técnicas, pero los cuartos niveles ya responden a un perfil epidemiológico determinado. La próxima, por favor. Cuando hablamos de modelos de financiamiento, en el mundo existen 4 modelos de financiamiento. No hay más. Son modelos que responden a una lógica política en cuanto a su promulgación y a su implementación. Para hacer una síntesis, el primer modelo o el primer sistema de financiamiento exitoso fue el modelo bismarckiano, que surge en la Alemania de los años del siglo XIX, en los años 1879, que surge desde la política. El modelo bismarckiano es una propuesta, si lo circunscribimos a los momentos actuales, una propuesta socialdemócrata, una respuesta al manifiesto comunista, que decía que los obreros iban a alcanzar su bienestar pleno en el momento en que derroten políticamente a la burguesía. Bismarck plantea que la forma de alcanzar la protección social, políticas públicas de protección en salud y en aseguramiento social de invalidez, vejez y muerte a los trabajadores, era construir una alianza entre trabajadores, Estado y empleadores. De ahí sale el modelo bismarckiano, que se basa en el aporte. Se calcula el aporte de un trabajador, se da un porcentaje, que estos porcentajes varían por países, y con eso se financian las políticas tanto de salud, que es el corto plazo de maternidad de enfermedad, como de largo plazo, que significa invalidez, vejez y muerte. En Bolivia tenemos este modelo, las cajas de salud funcionan bajo el modelo de financiamiento bismarckiano. Acá es una tasa fija de un aporte patronal, tanto el Estado como patrón, como los empleadores como patrones aportan con el 10% para el corto plazo. El resto de largo plazo y es la capitalización individual, no es el tema. Entonces, esta es una forma de que funciona un Estado en cuanto a financiamiento de sus políticas sanitarias. El otro modelo es el de Beveridge. Beveridge es un inglés. Ustedes saben que después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento inglés designa a Beveridge a un equipo para que presenten una propuesta cómo construir un sistema nacional de salud de carácter público, de carácter solidario, que no esté regulada por la relación obrero-patronal, que era el defecto que le encontraron al modelo bismarckiano. Es decir, si uno no tiene relación obrero-patronal, no estaba garantizado su aseguramiento. Entonces dije, no señor, hagamos una propuesta donde todos puedan recibir los beneficios de un sistema público en salud y en seguridad social. Entonces de ahí surge este modelo, y que está basado en el impuesto. Es decir, todos de los impuestos que un Estado recibe de sus habitantes,
asigna un porcentaje de esos impuestos para financiar sus acciones sanitarias. El tercer modelo es el sistema de Siemasko. Siemasko era un epidemiólogo soviético que en los años 30, al ver que en la Unión Soviética no existía el impuesto, no se paga impuestos, y a ver que cuando planteaban de que este era un estado obrero, deciden que sea el porcentaje de todos los ingresos que tiene un estado en sus planes quinquenales y asigne una parte de ese presupuesto de sus ingresos en los planes quinquenales para financiar las acciones en salud. Ese es el tercer modelo. Y finalmente, el modelo privado, que no es necesario explicarlo, son seguros privados, que Estados Unidos es el país que ha desarrollado ese modelo de financiamiento. En América Latina existen los 4 modelos de financiamiento, existen, son exitosos en función de la interpretación que uno puede dar de acceso universal. Los 3 primeros modelos, hablemos del modelo de Bismarck. ¿Qué estado lo aplica en América Latina? Costa Rica. Costa Rica tiene un sistema de salud basado en el modelo bismarckiano de financiamiento que cubre al 99%, prácticamente al 100% de su población y está considerado uno de los mejores sistemas de salud de esta parte del continente. El modelo bismarckiano en Costa Rica funciona. El modelo de Siemasko, Cuba es el mejor ejemplo. Cuba también tiene una cobertura universal que más allá de las dificultades que pueda tener en cuanto a financiar todas sus prestaciones en salud, es un buen sistema que tiene acceso universal para todos sus habitantes. También funciona. El modelo de Beveridge, Brasil es el que ha implementado este modelo a través del Sistema Único de Salud, que se basa en impuestos, los dividen en impuestos municipales, en impuestos federales y en impuestos estatales, que también funcionan a través de estos impuestos divididos en las 3 instancias gubernamentales. Y el modelo del sistema privado funciona en Estados Unidos, creo que no merece mayor explicación. Trasladado a Bolivia, en Bolivia, ¿cuál de estos 3 o 4 modelos funcionan? Los 4, tenemos los 4, pero ninguno funciona bien, ese es nuestro gran problema. Tenemos el modelo bismarckiano, que es el de la seguridad social. Ustedes saben las limitaciones que tiene este sistema, apenas en tantos años ha logrado cubrir al 37% de la población, mientras Costa Rica tiene el 100% de la población cubierta. Tenemos el sistema de Beveridge de financiamiento, sí. Los anteriores seguros públicos llamados seguro básico, SUMI, y el seguro de vejez, hoy llamado seguro integral, por la fusión que hizo el anterior gobierno, funciona a través de los fondos de coparticipación, a través de un impuesto municipal que era en principio se empezó con el 3.2 y llegamos al 15,5%. Funciona este modelo. El modelo de Siemasko, tenemos un componente, que es cuando el Estado Nacional destina una parte del presupuesto global que recibe para pagar sueldos y salarios al personal de salud que está asignado en el sector público. O sea, el sector público, las prestaciones las financia con un modelo de Beveridge y el pago de salarios a sus trabajadores las financia con un modelo de Siemasko. El sector privado existe obviamente en porcentaje muy pequeño en nuestro país. La próxima, por favor. Antes de entrar ya a ver el impacto del COVID-19 en el sistema de salud, hemos visto que el modelo de financiamiento tiene esas características de las limitantes que impiden tener un buen sistema de salud de cobertura universal. Luego tenemos el modelo de gestión, está el modelo de atención y está los niveles de atención. Yo quería compartir con ustedes esta presentación sobre qué es lo que ha pasado en el Beni. El Beni hoy refleja, ¿es cierto?, la crisis estructural del sistema boliviano. Y si hacemos una analogía con algunas técnicas de imagenología en el área de la salud, el COVID-19, esta patología, esta pandemia mundial, nos ha hecho una radiografía, nos ha mostrado la radiografía de la crisis estructural del sistema de salud en Bolivia, a partir de todas las deficiencias que se han encontrado y los esfuerzos que está haciendo el actual gobierno para superar las mismas en un periodo tan corto de tiempo. Ahí nos hemos desnudado nuestras falencias de materiales de bioseguridad, etc. Y lo del Beni es la tomografía de la crisis del sistema de salud. Ahí se ha visto todos los componentes de la crisis de un sistema.
recursos humanos, incapacidad de tener los recursos humanos necesarios para atender esta patología y las otras, obviamente, que si tuviéramos que tener un momento, otras patologías complejas, tampoco tenemos el recurso humano. Equipamiento cero, capacidad resolutiva del propio recurso humano, casi cero. Uno de los temas que ha generado este brote epidémico en Beni era que el personal de salud, especialmente del sector público, no tenía o no tiene aún ninguna capacidad resolutiva. Centros de salud sin ningún tema, ningún instrumento, ni siquiera de termómetros para tomar adecuadamente la temperatura, realizando acciones completamente aberrantes, si me permiten el término, como el de distribuir bañadores para el lavado de las manos con agua y jabón. Ya comprenderán, ese era el nivel de su capacidad resolutiva, red de servicios inexistente, es decir, hoy Trinidad y el Beni nos muestran la crisis estructural en cada uno de los componentes de nuestro sistema de salud y obviamente la radiografía también ya de todo el conjunto del país. La próxima, por favor. Entonces, todo esto ¿qué nos genera? Que tengamos problemas estructurales. O sea, no es más allá del tema de acciones puntuales o de acciones que se puedan realizar en algunos programas. Tenemos problemas estructurales. Y en estos 4 elementos hemos tratado de sintetizar estos problemas estructurales. Tenemos dificultades o insuficiencia en recurso humano y en infraestructura médica. Y cuando me refiero al recurso humano, estoy hablando del recurso humano altamente calificado. En Bolivia tenemos 26 facultades de medicina, tenemos más facultades de medicina que varios países europeos. Para darles un solo ejemplo, Noruega tiene 3 facultades de medicina y tiene la mitad de la población de habitantes que tiene Bolivia, o Suecia, que tiene 5 facultades de medicina, Bolivia tiene 26. Entonces, nuestro problema no es ya el médico general, nuestro problema son especialistas, y el mejor ejemplo es la ausencia o la falta de especialistas en terapia intensiva. Ahí tenemos una crisis estructural del recurso médico. Existen normas internacionales que plantean que un país debe tener, para darles un ejemplo, un cirujano por cada 10.000 habitantes, un internista por cada 10.000, un anestesiólogo por cada 9.000. Es decir, hay normas establecidas internacionalmente. Si hablamos de terapias intensivos, que es la palabra que hoy nos llama la atención por la falta de ellos, deberíamos tener 20.000, o sea, un terapista por cada 20.000 habitantes. Comprenderán, deberíamos tener por lo menos más de 1.200 terapistas y tenemos apenas 250. Entonces, esta es la crisis estructural. En infraestructura, no les voy a repetir, sería cansioso decirles las dificultades que tenemos. En Trinidad, otra vez, la tomografía, no existe un hospital de tercer nivel. Ese hospital que tenía el denominativo de tercer nivel no cumple sus características de tercer nivel. El otro tema es ya que la calidad de atención. O sea, la calidad de atención en Bolivia es deficiente porque tenemos una ausencia de recurso humano calificado, tenemos una tecnología obsoleta, equipamiento muy antiguo. Si ustedes me permiten un ejemplo, el sistema que teníamos en el hospital de clínicas para esterilizar nuestros instrumental, teníamos una máquina Chamberlain de los años 50 que apenas nos permitía meter 2 equipos para esterilizar para el área de traumatología. Desde ese ejemplo tan primario que les podría dar, hasta la ausencia de hoy en Bolivia, teniendo al cáncer como una de las principales patologías de mortalidad, la segunda causa de morbilidad y la segunda causa de mortalidad en Bolivia, no tengamos la cantidad suficiente de aceleradores lineales, o es el esfuerzo privado que ha permitido tener el primer tomógrafo de emisión de positrones cuando deberíamos tener por lo menos uno en cada uno de los principales departamentos del eje. O sea, esa es nuestra calidad institucional, equipamiento, etc. Segundo, ¿por qué es todo esto? Porque definitivamente en los gobiernos, y creo que a partir de nuestra historia republicana, y creo que hay que hacer un alto y decir, excepto el segundo periodo del MNES, cuando se plantea la política del seguro social y simplemente el código, nunca fue un sector estratégico. Y cuando hablamos de sector estratégico, una de las demandas que ha ido pidiendo el Colegio Médico es que la salud sea un sector
estratégico en cualquier política, en cualquier estado, y esta es una demanda pendiente. Ojalá en los próximos años, para los próximos gobiernos, tomen la decisión de convertir a la salud como un sector estratégico en su desarrollo estatal. Algunos países... Guillermo, te voy a pedir que vayas cerrando porque ya se pasó el tiempo. Bueno. Entonces, según la salud está fragmentada, ustedes saben que no hay que discutir mucho de eso. La próxima, por favor. En los años 90, frente a la respuesta que pasó el 56, desde el punto de vista técnico, se intentó implementar los seguros públicos, pero focalizados a grupos vulnerables como son el grupo materno-infantil. Esa es la segunda propuesta que se hizo desde el Estado, pero sin la magnitud del Código de Seguridad Social. Entonces, en sus últimos 50 años o 60 años, digamos, el Estado hizo dos cosas. Una propuesta estatal grande como es el seguro social a partir del código y la posibilidad de construir seguros públicos a partir de los años 90 focalizados en poblaciones vulnerables como es el binomio materno-infantil. La próxima. Bueno, creo que no tengo tiempo, pero simplemente es un cuadro donde muestra la escasa capacidad resolutiva y la escasa capacidad de gestión que se tiene a partir de la descentralización de los sistemas de salud a los municipios y a los gobiernos departamentales, que creo que debe ser parte de un gran debate, que si mantenemos ese modelo descentralizado y segmentado o nos replanteamos una forma diferente de gestionar la salud. La próxima. Bueno, no les quiero avanzar, es nuestro atraso. Mientras tenemos la operación asistida por robots, mientras el mundo ha desarrollado de forma espectacular en todo lo que es tecnología médica, una pandemia como la del coronavirus nos hace volver a tener acciones como se hizo hace 100 años o hace 80 años, aislando a la gente y utilizando el barbijo como una forma de protegerse de la enfermedad y el lavado de las manos con agua y jabón, para que ustedes vean cómo hemos vuelto un poco a fuga cero, a lo mismo que se hizo hace 100 años, a pesar de todo el avance tecnológico que se tiene en el mundo científico médico. La próxima. Bueno, esta era la unidad de terapia intensiva que rápidamente quiero comentarles. Se ha hablado mucho en estos tiempos de que si necesitamos respiradores, que respiradores. Creo que ha habido un error en el enfoque que se ha dado a la población, pensando que con un respirador se soluciona el problema de los pacientes graves y críticos del COVID. Los respiradores es un componente más de lo que significa una unidad de terapia intensiva. Ustedes tienen acá todos los elementos que hacen esta unidad. Entonces, si no tenemos la visión de construir unidades reales de terapia intensiva, el tema de generar falsas expectativas en la población, pensando que con un respirador va a solucionar sus problemas sanitarios, sería realmente muy penoso porque la población está generando falsas expectativas en cuanto a poder solucionar sus problemas sanitarios. La próxima. Bueno, creo que no tengo más tiempo. En algún momento podemos, tal vez, cuando hagan las preguntas, podemos explicar algunos de estos detalles que aún me faltaron hacer. Muy bien. Aquí entro yo con alguna complementación a la primera parte que ha explicado Guillermo. Y yo me voy a empezar con esta frase que creo que es interesante. Es de un autor reciente que menciona que la mejor defensa contra los patógenos es la información. Y la gran ventaja que tienen los humanos sobre los virus es la capacidad de intercambiar información. Ahí me hacía un comentario Guillermo, decía, los virus tienen además la otra capacidad que es de mutar frente a las diferentes vacunas y a los medicamentos que se van usando. Bueno, pero la idea es justamente ahora hablar de los componentes de la información que tiene el tema este. Como bien señalaba Guillermo, la tasa de mortalidad infantil es un indicador clave en el caso boliviano porque se ha incidido mucho. Muchos de los seguros públicos que tenemos en la actualidad inciden sobre este componente importante. Y lo que podemos ver es que estamos en la cola de los avances sustanciales en la tasa de mortalidad infantil. Como ustedes se fijan, comparado con los países de la región, Bolivia tiene la tasa de mortalidad infantil más alta y le sigue Venezuela. En consecuencia, ¿cuál es el gran problema de esto? De que hemos entrado, como ustedes verán, los niveles de mortalidad infantil, estamos ya en la fase dura de la mortalidad infantil. ¿Qué significa? Que para poder bajar aún más la tasa de mortalidad infantil, se requiere personal especializado y mayor uso de tecnología médica. Es decir, si hubiésemos estado en un porcentaje entre 50 y 100
de mortalidad infantil era una parte semiblanda. Entonces, las acciones que se requerían desde el punto de vista de la atención sanitaria no son tan complejas. Pero ya hemos llegado a la parte dura de reducir la mortalidad infantil, que requiere acciones de, como les decía, personal especializado. Es por eso que en 14 años del anterior régimen de gobierno no se ha logrado bajar esta tasa de mortalidad infantil de manera sustancial, porque no se ha incidido en estos dos aspectos que son claves: el personal especializado y la tecnología médica. El otro indicador clave es las causas de la mortalidad materna. Aquí vemos que Bolivia también lleva la delantera en mortalidad materna respecto a la región. Fundamentalmente, las causas de la mortalidad materna siguen siendo tres que todavía no se han resuelto, que son las infecciones puerperales, los abortos y el tema de eclampsia y preeclampsia. A lo cual también nuevamente se requiere hospitalización y atención médica especializada. Por eso es que en 14 años en los que el gobierno del MAS ha seguido una política de salud, no se ha enfocado en este tema y por lo tanto no ha logrado bajar los índices de mortalidad materna ni mortalidad infantil. Respecto al otro indicador que es clave, es el gasto per cápita anual en salud, es decir, cuánto gasta Bolivia cada año por habitante. Tenemos que para el 2019 Bolivia ha gastado $286 por habitante. ¿Cómo estamos con relación a otros países? Ahí tienen ustedes la gráfica. Estamos muy lejos del caso de Noruega, que es uno de los países más exitosos en el gasto per cápita, pero también estamos muy lejos del promedio de Sudamérica, que es $722. Nosotros tenemos 286 y el promedio de Sudamérica es 722. Y si hablamos del promedio mundial, tenemos $1,023. Aquí hay un tema que creo que es importante. Solo para llegar al nivel de Perú necesitaríamos incrementar nuestra inversión en salud de todos los niveles, es decir, del nivel central, del nivel departamental y del nivel municipal. El año 2019 son $3,280 millones. Es lo que será destinado, el gobierno ha destinado de su presupuesto al tema de salud. Si quisiéramos llegar al nivel de Perú, que es $354, necesitaríamos incrementar $788 millones al presupuesto del 2019. En número de camas, vean ustedes aquí está Bolivia, marcado con un rojo. Tenemos 2.1 camas por cada 1,000 habitantes, 1,000 personas, con un dato al 2018. El promedio de América Latina, estamos por debajo de ese promedio, que es 2.1. En Bolivia es 1.2 camas por cada 1,000 habitantes. Y respecto al mundo, estamos todavía mucho más abajo. En médicos por cada 1,000 habitantes, tenemos aquí otro dato interesante. Bolivia tiene 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes. El promedio latinoamericano es más o menos 1.9. Y vean ustedes la gran diferencia. Cuba en esto nos lleva a la delantera. Tiene 7.5 médicos por cada 1,000 habitantes. Aquí datos interesantes. Guillermo hablaba de los niveles de atención. En los niveles de atención tenemos 4 niveles de atención. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística provistos por el Sistema Nacional de Información de Salud, que depende del Ministerio de Salud, tenemos en Bolivia, en el primer nivel, 3,610 establecimientos de salud. En el segundo nivel, 238. En tercer nivel, 47 en todo el país. Y en cuarto nivel, 32 institutos que son ya especializados. Si vemos el eje troncal, aquí están en porcentajes. El eje troncal en el primer nivel significa el 48%. 51% y el resto del país 48%. Aquí he separado 2 departamentos intencionalmente porque son los departamentos de Santa Cruz y de Beni, para que vean las dificultades con las que están encarando, que son los departamentos más golpeados por el tema del COVID. Aquí tenemos el mismo cuadro para las camas de hospitalización. Tenemos 14,000 camas según datos al 2018. En el segundo, tercer y cuarto nivel, que son los niveles donde se puede hospitalizar a pacientes con la patología del COVID-19. El eje troncal, el resto del país, significa más o menos 28% el resto del país, y el eje troncal 71, entre 70 y 74%. El otro indicador importante es, hemos agarrado el presupuesto de la gestión 2006 hasta la gestión 2019 y los hemos sumado. Aquí solo para darles algunos indicadores, no voy a entrar en todos porque nos tomaría demasiado tiempo, pero fíjense, el gobierno anterior ha gastado en material de papel, material de escritorio, en los últimos 14 años, $541 millones. En el ítem de lavandería, limpieza e higiene, $783 millones.
Y en los alquileres para las oficinas públicas, edificios, en equipos, maquinarias, 1.152 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Salud de los 14 años da un monto de 2.280 millones de dólares. Fíjense que en estos tres ítems que no ayudan a modificar el tema de salud, que no ayudan tampoco a que el país se desarrolle, se ha gastado más plata que lo que ha recibido el presupuesto del Ministerio de Salud en el nivel central. Otro gráfico interesante es, Guillermo tiene experiencia en la Caja Nacional de Salud y veíamos con él, el presupuesto de la Caja Nacional de Salud agregado de los 14 años equivale a 6.198 millones de dólares. Fíjense, el gobierno en estos 14 años en estudios e investigaciones, ¿qué es eso? Contratación de consultores, contratación para consultorías, etcétera, ha gastado 2.689 millones de dólares. Y en los subsidios y donaciones que ha otorgado el gobierno a las instituciones privadas sin fines de lucro, fundamentalmente a quienes, a organizaciones sociales, a las Bartolinas Sisas, a otras organizaciones sociales a quienes les ha construido sedes sociales, les ha regalado vehículos, les ha regalado radios, etcétera, etcétera, ha gastado en estos 14 años 3.753 millones de dólares. Eso nos da un monto de 6.442, que es más que el presupuesto de la Caja Nacional de Salud. Esto muestra claramente cómo desde el Estado, cuando no se tiene claridad de resolver problemas, se puede llegar a este tipo de crasos errores donde se destina más plata a temas que no hacen a la mejora de los servicios que presta el Estado. Por ejemplo, el último, ya en esto, en inversión, lo que se ha usado en inversión de infraestructura y equipamiento de salud en los últimos 14 años llega al monto de casi 3.000 millones de dólares, 2.979. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en publicidad, imprenta y productos de artes gráficas? 1.241 millones de dólares. Y en los médicos sanitarios y sociales, fundamentalmente, el principal componente acá es los médicos cubanos. 1.700 millones de dólares. Esto nos da un total de 3.020. Es decir, le ha destinado más plata a estas dos tareas, a estos dos ítems de gasto, respecto de lo que ha invertido en infraestructura y equipamiento de salud. Y por último, el presupuesto del programa de Bolivia Cambia Evo Cumple en los 14 años, desde el 2007 que empezó en funcionamiento hasta el 2019, ha gastado 2.778 millones de dólares en la construcción de canchas, sedes sociales, refacción de plazas, compra de vehículos, canchas de fútbol y algo en salud. El 10% de todo este monto se ha destinado a la salud. Es más grande que es casi igual al presupuesto que tiene el Seguro Social Militar y la Caja Petrolera de Salud. Veamos algunos datos. Este es un cuadro sobre la situación del COVID que todo el mundo la conoce porque todos los días nos informa en las noches el reporte de la cantidad de infectados. El tema en Bolivia, llevamos ya 84 días desde el inicio. A fines del marzo 31, a fines de mes, teníamos 115 infectados y 7 decesos. A fines de abril, el 30 de abril, sube a 1.167 infectados, 62 decesos. No necesito mostrarles, pero esta ha sido la evolución hasta el junio 3, los datos del día de ayer, que nos dan 11.638 infectados y, 400 decesos. Al lado ustedes se van a fijar, hay información sobre Santa Cruz y Beni. Santa Cruz y Beni, a fines de marzo, significaba el 55% de los casos. En abril 30, 62%, a fines de mayo 85% y el día de ayer 83,6%, que es prácticamente 84%. Algunos otros datos importantes. Si dividimos la cantidad de casos que tiene Bolivia entre la cantidad de días, nos da que el promedio de casos por día son 138 casos y el promedio de decesos es por día 4.8 casos. Nuestra tasa de mortalidad, 3.4%. Respecto a la región, estamos en un cuarto lugar después de Ecuador, después de Brasil y después de Colombia. La tasa de mortalidad, la tasa de recuperación es muy baja todavía, 13% de los que se han infectado se han estado recuperando. Los muertos por millón de habitantes, 34. Entonces, este es un cuadro que trata de resumir en un solo cuadro todas las cifras más importantes que se han dado en el tema del COVID y las proyecciones, obviamente,
que son las que nos han estado dando las autoridades hasta fines de junio. Vamos a ver cuánto se llegará para fines de junio. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno frente al COVID-19? Fundamentalmente ha tenido un objetivo que es importante, que es el objetivo de frenar la curva. ¿Por qué frenar la curva? Porque después de 14 años, como hemos visto en los anteriores gráficos, que no se le ha dado importancia al tema de salud, que no se ha invertido en salud, que no se ha mejorado las condiciones de salud, necesitábamos algo de tiempo y, y como decía Guillermo, 2 meses igual resultan insuficientes para poder fortalecer el sector de salud. Pero el objetivo fundamental era frenar la curva. ¿Para qué? Para que la cuarentena tenga un efecto en que el gobierno se vaya preparando en esto. Déjenme contarles algunos hitos de esta estrategia que hemos tenido frente al COVID. En enero la presidenta destina el 10% del presupuesto al área de salud, cosa que durante 14 años el MAS se resistió a hacer. En marzo tenemos la suspensión de clases, vuelos y cierres de fronteras y el inicio del proceso de adquisición de equipos e insumos médicos. En marzo, al 22 de marzo, tenemos la declaración de la cuarentena rígida y en el mismo mes de marzo, hasta antes del 30, el lanzamiento del primer paquete de medidas económicas de apoyo a la población que iba a ingresar o que ya había ingresado en la cuarentena. En abril se empiezan con todo el proceso de contratación del recurso humano que va siendo solicitado por los diferentes servicios departamentales de salud a nivel departamental. En abril también tenemos el segundo paquete de medidas económicas, donde ya se lanza el bono universal, por ejemplo. Y finalmente, en mayo, ingresamos a la cuarentena dinámica después de que se levanta la cuarentena rígida, pero con un mecanismo de que la cuarentena rígida puede volver cualquier momento cuando la situación de los casos amerite este tema. En el fortalecimiento del sector salud, ¿qué se ha hecho fundamentalmente? Aquí hemos anotado algunos de los hitos que hemos resumido con Guillermo, donde tenemos los 500 respiradores que el gobierno está comprando, con sus respectivas camas UTI de terapia intensiva. Aparte de eso, se han comprado 1.080 camas de internación, es decir, para la hospitalización, 400.000 pruebas para todo el tema la instalación de 19 laboratorios y los equipos de bioseguridad. Adicionalmente, la contratación del personal médico, los equipamientos de hospitales para la atención de pacientes contagiados y la construcción de campamentos para asistir a algunos enfermos. También en todo este tiempo se ha estado distribuyendo insumos médicos, donaciones, alimentos y equipos médicos a los servicios de salud a lo largo del país. Como verán, es un conjunto de muchas cosas que se han realizado en estos 2 meses que claramente para cualquier gobierno y para la capacidad y la infraestructura que teníamos en el tema de salud, ha sido darle una revolución total. Vamos a ver algunos datos a continuación. Por ejemplo, en el tema de la implementación de laboratorios. Cuando se inició el tema del COVID-19, teníamos 3 laboratorios a disposición para poder hacer los análisis y las pruebas, que tenías con eso montado una capacidad instalada de 180 pruebas por día. A partir de conseguir recursos de la cooperación, se han implementado 10 laboratorios moleculares. Con otra donación se van a implementar 3 laboratorios PCR adicionales y con recursos del Banco Mundial se van a comprar otros 6 laboratorios. Es decir, fíjense en este tema que parece una cosa sencilla. Vamos a subir nuestra capacidad instalada en el sector público de hacer pruebas y análisis, no solamente para el COVID, sino también para futuras patologías, de 3 a 22. En el caso del COVID, eso va a tener una incidencia importante porque vamos a subir de 180 pruebas a 1.430 pruebas por día. Pero luego esta capacidad instalada de laboratorios se va a quedar para el país, se va a quedar para las diferentes instituciones del país que van a poder con esto analizar. Con los datos que nos daba ayer el reporte, se estima que en Bolivia se han hecho aproximadamente 32.846 pruebas, de los cuales se ha descartado 20.000, como se ve aquí en el gráfico, y 11.638 confirmados. Fíjense aquí abajo tengo un dato, la cantidad de pruebas y exámenes realizados en el caso de Chile. Tenemos en el caso de Chile 628.000. Entonces, obviamente aquí tenemos un gran desafío todavía que encarar. Obviamente Chile tiene una cantidad mayor de población y un sistema de salud que no ha sido olvidado los últimos 14 años. Entonces, hay diferencias de puntos de partida diferentes con el caso chileno. En el tema de la contratación de ítems de salud, es un tema que veíamos con Guillermo de manera interesante. Fíjense ustedes,
El año 2005 teníamos la base inicial eran 17.743 ítems de salud que involucran personal administrativo y personal sanitario compuesto fundamentalmente por enfermeras médicas. Entre el 2006 y el 2018 se han contratado 18.550 con un promedio anual de 1.427 por año. Ese es el promedio de todos los años de personal que se hubiese contratado. Y hemos llegado al 2019 con 36.293 médicos. Sin embargo, el problema es que de este porcentaje de médicos, aproximadamente un 30% es personal administrativo y otro 70% es personal sanitario, es decir, enfermeras y médicos, que es lo que en realidad requiere. Y cuando vamos a ver, hay un cuadro después que hemos trabajado con Guillermo sobre los desafíos que tiene nuestro sistema de salud, pero este es un cuadro que te da una imagen y una situación, un diagnóstico situacional del tema de los ítems de salud. Querido José Luis, sí, te pido que vayas acelerando, por favor. Ya. En el tema del requerimiento de recursos humanos para el COVID, los requerimientos han sido estos, pero quisiera hacer énfasis en este tema. Los recursos existentes para hospitalización de todos los hospitales y de los departamentos son 93. Y los requerimientos que se pasaron fueron 1.918 recursos humanos, de los cuales a la fecha se han contratado en 2 meses 1.789 contratos que se han hecho en estos 2 meses, más que el promedio anual de los últimos 14 años. O sea, quiero que vean ahí otro gran salto también cualitativo, no solo en el tema de laboratorios, también en el tema de recursos humanos. Y cuando vemos aquí, va a pasar lo mismo con las camas. En camas, el 2005 teníamos 9.900 camas, 14.000 a la fecha, 4.500 se han hecho. ¿Y cuántas estamos comprando y se están implementando ahora? Casi 1.000 camas de hospitalización se está expandiendo, con lo cual tu capacidad instalada para el COVID va a subir al doble. Y en el tema de UTIs, lo propio. Como decía Guillermo, tenemos 250 unidades de terapia intensiva y vas a tener 500 respiradores con sus camas respectivas que te van a permitir duplicar la capacidad de terapia intensiva. ¿Cuáles son los desafíos hacia el 2025? Incrementar nuestro gasto per cápita de $286 a la fecha a $700. Necesitamos 33,000 médicos, no personal médico, sino solo médicos. Necesitamos 31,000 camas y estos son las necesidades en hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel y cuarto nivel. La población en 2025, según las proyecciones, va a llegar a 13.2 millones, por lo tanto necesitamos prepararnos para ese desafío. Finalmente, a nivel de financiamiento externo, en estos 2 meses, ¿qué se ha hecho adicionalmente? Se han reestructurado créditos ya existentes por $252 millones. Las donaciones han llegado a $1.4 millones. Aquí hay una anécdota interesante. El otro día un parlamentario del MAS ha agarrado estos datos de donación y le ha pedido explicaciones al gobierno de dónde están estos $1.425 millones. Le ha sumado 3 ceros por error y nos dice de $1.4 millones que el país ha recibido de donación, le está pidiendo explicaciones por $1.425 millones. Lo que se pretende conseguir entre todo el esfuerzo que está haciendo el país son $1.846 millones solo en financiamiento externo. El siguiente gráfico nos muestra que adicionalmente el país ha accedido a financiamiento interno por valor de $1.000 millones, con lo cual tendríamos en 2 meses un trabajo de conseguir recursos por $2.846 millones, que representa el 6.7% del PIB. Esto es extraordinario, nunca ha pasado en la historia que se haya destinado tantos recursos y de manera tan rápida para poder atender una pandemia. Finalmente, el país va a requerir recursos hacia el futuro y hay necesidad de reactivar la economía para poder invertir esos excedentes en el sector salud. Aquí algunas propuestas, no vamos a entrar al tema del desarrollo, pero están, por ejemplo, el tema de que ya se está planteando el tema de la revolución del empleo, el tema del litio, el tema de las energías alternativas, el tema de la quinoa y plantaciones extensivas, la revolución del agro a través del incremento de la productividad y sobre todo en el tema de la revolución tecnológica, los startups para todos aquellos jóvenes que están buscando empleo y oportunidades de fabricar barbijos, lentes, mascarillas y respiradores en impresoras de 3D a futuro. Muchísimas gracias por la atención. Esperemos no haber extendido demasiado en el tema del tiempo. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido muy interesante, muy rico en información el trabajo de ustedes.
Les comunico a los compañeros que me están preguntando que esta presentación de Guillermo y de José Luis se va a subir a través de este mismo video en las páginas de la fundación, tanto en Facebook como en la página web. Así que podrán tener ahí acceso a los datos que no hayan podido apuntar. Ahora vamos a cerrar la parte de exposiciones con el comentario de Samuel Doria Medina. Adelante, por favor, Samuel. Gracias, Fernando. Un saludo a Guillermo y a José Luis y a todas las personas que nos están siguiendo por Zoom y por varios medios de comunicación de La Paz y Cochabamba. A ver, creo que se ha dado muchísima información, entonces no voy a hablar de números, voy a hablar de tres conceptos que creo que pueden ser útiles para ayudar en el debate sobre los cambios en la salud. Primero yo quisiera mencionar el hecho de que va a ser importante poder analizar, y vamos a tener seguramente mucho tiempo hacia adelante para hacerlo, pero cuando comienza la pandemia, hay que tener en cuenta que Bolivia es el país que tiene la economía más pequeña de Sudamérica, el menor ingreso per cápita, y yo he leído varios estudios que decían el coronavirus hará estragos en Bolivia. Recuerdo especialmente un estudio de la Universidad de Oxford que decía lo que más preocupa en Sudamérica es lo que va a pasar en Bolivia. ¿Por qué? Porque éramos el país con la economía más pequeña, más desvalida, y también por el hecho de que había una inversión muy baja en el sector salud. Sin embargo, es interesante analizar, pero creo que han dado algunas respuestas Guillermo y José Luis, en el sentido de que se ha tenido una reacción muy rápida. Primero, como decía Guillermo, hemos tomado el sistema que tiene cientos de años, hemos hecho una cuarentena y que según estudios internacionales también hemos sido uno de los países que mejor ha cumplido la cuarentena. Y es interesante, pero el resultado, además de la inversión masiva el resultado es, tenemos la mitad de contagiados por millón de habitantes que el promedio latinoamericano. Y tenemos una tasa de mortalidad que es la mitad del promedio latinoamericano. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay ya varios observadores imparciales, internacionales, que consideran que Bolivia ha hecho un buen trabajo al enfrentar esta pandemia del coronavirus. Como decía, la inversión masiva que se ha hecho en el último tiempo, los esfuerzos de la cuarentena y varios otros factores seguramente van a ser la explicación de estos resultados que tenemos. Nadie esperaba pues que iba a haber estragos del coronavirus en Brasil, o en Chile o en Ecuador, pero la realidad nos muestra de que la tasa de mortalidad en Brasil y Ecuador son mucho más elevadas, y países con mayor desarrollo económico, con uno de los ingresos per cápita mayores del continente, como es Chile, y con tal vez el mejor sistema de salud del continente, tiene esos resultados tan complicados. Entonces creo que va a ser muy importante poder analizar y poder ver. Hemos hecho, creo, como país, como sociedad, como gobierno, algunas cosas bien, porque los resultados al enfrentar esta pandemia nos muestran aquello. Un segundo elemento que creo que tiene que volverse permanente. Yo he sido un defensor de que no sea solamente el gobierno el que invierta, el que gaste, sino también el sector público en otros niveles.
sean gobernaciones, sean alcaldías, sea el sector privado, pero el tema de la salud es un tema que no podemos pensar que solamente lo tiene que resolver el gobierno central, solamente el Ministerio de Salud. Es fundamental que haya un esfuerzo de todos para poder invertir, para poder mejorar la salud. Y esto no se va a acabar mañana. El coronavirus va a durar muchos meses y por lo menos, como se veía, tenemos que hacer un esfuerzo permanente de inversión en la salud, de atención a la salud. Yo creo que, como decía Guillermo, se ha podido detectar serias deficiencias y están claras las deficiencias. Basta ver solamente que la tasa de mortalidad en Santa Cruz es de 2.4%, una tasa óptima, se podría decir, en atención a los enfermos de coronavirus, pero en el Beni está por encima del 6%. Y hay otros departamentos que están por el 7%, por el 8%. Entonces, realmente se ha desnudado las falencias del sistema de salud y va a haber que atender realmente desde todos los niveles de gobierno el tema de la salud. Tanto es así que hablando con gente de los organismos internacionales, con algún boliviano que está en un nivel muy interesante de los organismos y que ve varios países, comentaban también que ellos han encontrado los mismos problemas. Los propios organismos no estaban preparados para apoyar, para canalizar recursos al sistema de salud en gran magnitud, y prueba clara es de que han tenido problemas en muchos países en el uso de esos recursos. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que hacia adelante, si queremos mejorar el sistema de salud, no es un problema del Ministerio de Salud solamente. Y menciono por segunda vez a un gran ausente, como son las universidades públicas nacionales. Ese es lamentable, pero ¿qué rol han tenido las universidades públicas nacionales en apoyar este tema o en apoyar al sistema de salud? Yo creo que en el cambio estructural va a ser fundamental el rol de la universidad pública, desde cosas tan simples como, por ejemplo, que la Universidad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, tiene uno de los mejores laboratorios que hay en el país, con una experiencia de 20 años, un centro de investigación que no ha hecho análisis de coronavirus, no sé si por comodidad o por qué, pero tienen la capacidad instalada, podían haber coadyuvado en ese tema, pero no lo han hecho. O el tema más estructural que mencionaba Guillermo, de que tenemos un exceso de médicos generales y no tenemos especialistas. Si no cambiamos en las universidades del país esa orientación para solamente contentarnos en producir médicos generales, no vamos a poder cambiar el sistema de salud. Y el tercero y último punto, un cambio estructural fundamental en el sector salud, que yo creo que se ha desnudado también su inoperancia en esta crisis, y es este desorden que tenemos. Está bien que queremos descentralización, pero con el sistema actual, donde el gobierno nacional da los ítems y obviamente la política de salud nacional, el nivel de gobierno departamental que se ocupa de los hospitales de tercer nivel y es el que maneja los sedes, los servicios departamentales de salud, y las alcaldías que se ocupan del primer y segundo nivel, estamos viendo que no funcionan. Si vemos los cambios de los responsables de sedes, en La Paz se ha cambiado 4 en los últimos 60 días. En Cochabamba se han cambiado 3. En Sucre se ha cambiado varios. En Trinidad debería metérselo preso
al director del CEDES que había, porque ha hecho todo lo que no tenía que hacer y es responsable de todos los problemas que hay en Trinidad y en el Beni, ¿no ve? Bueno, yo creo que más ejemplos de que no funciona no es necesario. Y mi propuesta para debatirla es de que debería salir el nivel departamental del tema de la salud. Debería ser un tema del gobierno nacional, porque cuando se tiene que definir políticas de salud, por ejemplo, de vacunación de todos los niños o de todas las personas en el país, eso tiene que definir a nivel central y no puede ser que un departamento no quiera vacunarnos, ¿verdad? Bueno, la política nacional de salud, la elaboración del presupuesto nacional tiene que ver con el gobierno central y el manejo operativo debería ser una responsabilidad exclusiva de los municipios, que no se metan los gobiernos departamentales, que los gobiernos departamentales se ocupen de los caminos, se ocupen de tantas otras cosas, del apoyo al desarrollo económico y demás, pero que no se metan en la salud, porque como hemos visto, no ayudan, sino más bien perjudican. Obviamente que habrá que ver, Carlos Hugo Molina decía que de los 340 y tantos municipios que hay en el país, como 300 no tienen la cantidad de habitantes, los recursos como para hacer un hospital de segundo nivel. No podemos pretender querer hacer un hospital de segundo nivel donde hayan muy pocos habitantes. Eso habrá que determinar de acuerdo al tamaño de los municipios. Pero mi propuesta es de que deberíamos cambiar la Constitución, las leyes, creo que es fundamentalmente una ley para que se ocupe el gobierno nacional de la política del presupuesto de salud y los gobiernos municipales de la operación de los hospitales y no haya otro más que intervenga en eso. Ahí me quedo. Gracias. Creo que los dos expositores nos han dado una visión amplia de lo que pasa en el sector salud y que se ha convertido en el principal tema del desarrollo. Yo creo que hacia adelante varios gobiernos van a tener que dedicar mucho de su tiempo, mucho del presupuesto al tema de salud, porque ya sabemos que algún momento habrá vacuna del coronavirus, pero cada determinado número de años aparecen estos virus, estas pandemias, y ya no puede ser más que nos encuentren sin estar preparados. Muchas gracias. No se te escucha, Fernando. Sí, perdón. Muchísimas gracias, Samuel. Muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes por ilustrarnos sobre estos temas. Voy a ceder la palabra a los que están participando en este coloquio Zoom. Solamente tienen que apretar la manito que aparece en sus pantallas para que yo sepa que quieren hablar. Adelante, por favor, les cedo la palabra. Para hacer preguntas o comentarios también. Sí, por favor, quisiera darle la palabra a Erika Pérez. Adelante, por favor, Erika, solo tiene que hablar. Buenas noches. Primero quería felicitarlos porque yo soy médico, conozco al doctor Cuentas y les agradezco muchísimo haber organizado esta reunión. Espero que se repita y lo hagamos con un análisis más profundo. ¿Por qué les pido esto? Porque realmente yo creo que en este momento el sistema de salud es un sistema que no existe. Entonces, tenemos un sistema con cabezas absolutamente descoordinadas unas con otras y tenemos un cuerpo amorfo que no tiene tampoco coordinación entre ellos con una capacidad resolutiva mínima. Mi percepción personal es que el Estado como gestor de la salud ha fracasado. No me refiero a este gobierno o al otro o a alguno por venir, sino al Estado como tal. ¿Qué opinan
los panelistas de trasladar esa responsabilidad a entidades independientes, por ejemplo? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué opinan de unificar los subsistemas de salud de los cuales nos han hablado ahora? Por ejemplo, el subsistema de salud de la Seguridad Social, el subsistema público y el subsistema privado, y crear uno nuevo que pueda interrelacionarse y dar la misma calidad de atención a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Ahora vamos a pasar a Oscar Cuentas, por favor, adelante. Muy buenas noches. En primer lugar, saludo a todos los panelistas. Me ha parecido muy interesante escucharles desde todas las perspectivas y sus puntos de vista. A lo consecuente, yo creo, primero como comentario, como mencionaba el anterior participante, realmente, si bien hemos escuchado varios datos del anterior gobierno y el actual, también podemos deducir que tristemente nunca había una política de Estado al respecto en la salud, y eso es muy lamentable, y esperemos que para años venideros y para gobiernos venideros, sea cual sea el candidato, el partido, tengamos el mismo o la misma propuesta para el sector de salud, ¿no? Por lo tanto, para los cuestionantes, yo como estudiante universitario y como escuchaba y me alarmaba de cuántos médicos generales tenemos y nuestra falta de capacidad de tener médicos especialistas, y le escuchaba al doctor Cuentas que son 26 facultades que hay en el país de salud, y efectivamente eso es alarmante por tener tantas a comparación de otros países europeos. La pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos sacar mayor médicos especialistas si tenemos tantas facultades al respecto? Y por lo segundo, del comentario que hacía el señor Samuel sobre quitar a los departamentos en este aspecto de salud, volviendo al sistema de financiamiento, ¿qué sistema sería el más recomendable para el país para encarar esta crisis post-COVID y empezar a tener una política en el sector de salud? Gracias. Muchas gracias. Les voy a ceder para una pregunta más. No sé si alguien más se anima. Osman Terán, por favor, adelante. Adelante, Osman. Tiene que hablar nomás, por favor. Está con el micrófono apagado. Adelante, por favor. Osman está con el micrófono apagado. Ahora sí. Adelante, así. Consultita tengo para los panelistas. Sí. La inversión que se está haciendo, teniendo en cuenta que las donaciones van a llegar a su fin, las ayudas extranjeras, las donaciones por las cifras que han dado de camas y laboratorios y personal de recursos humanos, ¿son sustentables a largo plazo? ¿O esto se va a quedar, en vez de inversión, en un simple gasto coyuntural? Gracias. Muy bien. Una pregunta más, por favor. Diego Armando Ari, por favor. Muy buenas tardes. Hola. Adelante, Diego. Muy buenas tardes a todos los participantes que han estado esta tarde y que hemos estado también atentos a sus exposiciones. Lo siguiente, si bien hemos hablado de muchos de los seguros que tenemos presente en nuestro estado, y hemos hablado de especialistas que es menester y que requieren en todos los centros de salud, primero, segundo, tercer y cuarto nivel, pero también quisiera que consideren los otros profesionales que también coadyuvan en la atención en salud, como son los psicólogos, los trabajadores sociales y otros profesionales que están inmersos también en la salud, que debieran ser reconocidos y que se tiene que insertar y no se les tiene que olvidar, ya que también en esta pandemia están haciendo el trabajo conjunto con el personal médico y de enfermería. Gracias. Muchas gracias, muy interesantes preguntas. Tenemos 20 minutos para completar una exhibición, una exposición que tenga fronteras claras para los medios de comunicación que nos están acompañando.
Así que les voy a ceder a los expositores en el orden en que han hablado por 7 minutos cada uno, por favor. Un máximo de 7 minutos. Vamos a comenzar con el doctor Guillermo Cuentas. Adelante, Guillermo. Gracias. Respondiendo a las interrogantes. La primera, efectivamente, es un defecto un poco académico cuando hablamos de médicos. El equipo de salud está compuesto por médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, etcétera. Y hay normas internacionales. Estamos hablando de que precisamos una enfermera, una licenciada de enfermería por cada 6 camas, un auxiliar de enfermería por cada 4 camas, un psicólogo por cada 20,000 pacientes. O sea, es decir, el equipo de salud es parte importante en cualquier sistema. Tiene razón el que pregunta de que el equipo de salud lo componen muchísimas gentes, incluido el circulante en un quirófano. Por eso hablamos de equipo sanitario, personal sanitario, y lo diferenciamos del personal administrativo y no solamente hablamos del concepto genérico de médico. La otra pregunta era, efectivamente, creo que tiene una gran interrogante, que todos estos recursos humanos que se están colocando por el COVID, los insumos que están llegando, para tener sostenibilidad tienen que estar incorporados en el presupuesto regular del año 2020, porque de lo contrario podemos tener enorme dificultad, podemos tener recurso humano temporal hasta fin de año y luego el próximo año tener dificultades. Creo que es el gran desafío del próximo gobierno o del gobierno que esté el próximo año, incorporar todos estos recursos humanos, tecnología, presupuesto de lo que se ha hecho en este periodo como parte del presupuesto regular a partir del año 2021. En cuanto a la responsabilidad o no del Estado, sí, la política pública es de los estados, no se puede eso transferir al sector privado. Cuando se habla de competencias, digamos, ineficientes en el sector estatal, no se trata de cambiar llevarlo al sector privado, simplemente, como diría, si una comida está mal, no venderé la cocina, pues cambiaré de cocinero. Acá lo que se trata es de construir una institucionalidad que nos permita tener un sistema eficiente, y existen dos parámetros hoy presentes en el mundo. Uno que se llama pluralismo estructurado. El pluralismo estructurado significa incorporar a toda la capacidad instalada que tiene un país, en este caso el sector privado, por ejemplo, como parte de la prestación de servicios a partir de instrumentos técnicos que se llama definir costos de prestaciones. No quiero entrar en mayores detalles, pero existe el concepto pluralismo estructurado, costos de prestaciones, sector privado que quiera ser parte del sistema, oferta sus servicios y el Estado a partir de un fondo le va abonando el costo que ha demandado cada prestación. Desde el punto de vista de financiamiento, existen estos modelos, existen también los modelos mixtos. Ejemplo es el de Colombia, que tiene el FOSIGA, el Fondo de Seguridad y Garantías, que es para el sector, digamos, no asegurado, y el Seguro Social Colombiano, o en Chile, ISAPRE, que es un modelo bismarckiano en cuanto a forma de obtener los recursos, y el FONAS, el Fondo Nacional de Salud, que representaría un modelo de Beveridge. Creo que en Bolivia estamos, lo más práctico y operativo es hacer una combinación de un modelo de Beveridge y de un modelo bismarckiano, donde el modelo de Beveridge sea exclusivamente para financiar prestaciones. Se crea un Fondo Nacional de Salud, no para construir ni para pintar hospitales. Eso está bien, creo que es competencia municipal, para financiar prestaciones. Creo que el desafío que tenemos a futuro, el de crear un modelo mixto, el de incorporar este concepto de pluralismo estructurado para utilizar la capacidad instalada del sector privado y crear este Fondo Nacional, llamado el Fondo Boliviano de Salud, etcétera, para pagar exclusivamente las prestaciones de atención médica a los bolivianos. Muchísimas gracias. Por favor, José Luis. Perfecto, Fernando. A ver, yo creo que el tema de a quién debería transferirse el manejo de la salud ha sido claramente explicado por Guillermo. Así que me voy a concentrar en el tema de la inversión en salud. A ver, la inversión en salud, una vez que se realiza estos gastos, está claro que tiene que venir acompañado de una serie de otros aspectos. Voy a poner un ejemplo. Las 500 unidades de terapia intensiva que se van a implementar en el país, juntamente con sus ventiladores y el resto del equipo, como bien ha explicado Guillermo, van a requerir 500 a futuro. Va a haber una demanda por 500 profesionales que tengan la especialidad en terapia intensiva, que es una gran necesidad que tiene el país. Entonces, yo creo que el Estado va a tener que reconfigurar su presupuesto
para poder mantener algunas otras cosas que van a ser necesarias y va a ser necesario requerir que se contraten a personal no de manera eventual, como mencionaba Guillermo, sino de manera permanente. Entonces hay que hacer todo un estudio en el tema de salud que permita analizar cuál es la demanda de profesionales. Esa demanda debe ser vista en cuántos años vamos a poder ir atendiéndola. No creo que sea factible hacer todo esto como lo estamos manejando hoy en la pandemia, sino que a futuro vamos a tener que programar, hacer planes estratégicos de salud que permitan definir un horizonte de tiempo para poder hacer todos esos ajustes. Respecto, por ejemplo, al tema de los equipos, los laboratorios, como decía hace un momento, van a quedar en el país. Por supuesto que van a requerir, hay el personal en Bolivia, hablábamos con Guillermo, bioquímicas, farmacéuticas y personal que puede atender los laboratorios, y esa infraestructura se va a quedar para el país. Es una inversión que es parte de lo que denominamos los economistas la formación bruta de capital fijo. Eso no va a disminuir. Por lo tanto, es una cosa buena que ha sucedido. Las camas, lo propio. Las camas van a permitir que haya mayor cantidad de hospitalización en las clínicas. Lo que planteábamos con Guillermo respecto a la cantidad de hospitales de segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, se van a empezar a distribuir. Aquellos hospitales que tengan demasiada saturación de camas para internación, van a distribuir a aquellos que no tengan. Entonces, yo creo que hoy por hoy, dadas las altas necesidades del sector salud, todo lo que se está comprando va a poder ser asimilado muy rápidamente en todo el aparato y la forma en que está organizado la estructura de salud. Concuerdo con Samuel que hay que repensar el modelo de descentralización de salud y hay que redefinir el rol de las gobernaciones en este tema. Creo que las gobernaciones no pueden definir política de salud. Para la política está claro que tiene que ser el nivel central, como lo es también en la educación. Entonces, la gobernación debe ser, al igual que los municipios, entidades operativas. Entonces, hay que redefinir, hay que readecuar y hay que jerarquizar también. Guillermo mencionaba en su presentación un dato que es interesante. Hoy las direcciones de los servicios departamentales de salud aparecen en un cuarto nivel a nivel de las gobernaciones. Hay que jerarquizarle, darle más fuerza a eso, pero para que pueda ser un ente operativo que aplique e implemente las políticas definidas desde el nivel central. No es porque queramos ir en contra de la autonomía, es un tema simplemente de que hay sectores que no pueden tener criterios diferentes. Si hay un problema de dengue en Santa Cruz y hay una solicitud para que se proteja a la gente en el tema de dengue, no puede venir mañana un director de salud y decir, no, aquí no vamos a aplicar estas recomendaciones que vienen del nivel central. Se tiene que aplicar esas recomendaciones y creo que ahí han estado un poco los problemas que hemos visto y que se han advertido a lo largo de la atención de esta pandemia. Ahí me quedo yo. Muchísimas gracias, José Luis y Guillermo. Les agradezco de verdad porque estoy en intercambio con varios de los compañeros y amigos que nos están escuchando y todos están muy interesados en el trabajo que ustedes han hecho de recopilación y de presentación de datos que no están necesariamente disponibles. Así que muchísimas gracias. Todo esto estará en la página web y en la página Facebook de la Fundación Pasos Canqui. Vamos a cerrar con Samuel Doria Medina. Por favor, adelante, Samuel. Gracias, Fernando. A ver, yendo en orden, Erika preguntaba sobre el tema del sector privado, de otras entidades que puedan participar en el tema de salud, porque ella sentenciaba que el Estado no ha podido atender adecuadamente la salud. Yo he investigado este tema acerca de la participación privada y pública y es interesante, pero no hay ningún condicionante para decir la salud es mejor en tal país porque es solamente pública, ¿no? Hay varios países europeos donde la presencia estatal en la salud es de un porcentaje muy elevado. Por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra el sistema de salud estatal es muy fuerte y en Inglaterra es donde hay mucha investigación, se descubren muchas vacunas, muchos procedimientos nuevos y demás. O
Por el otro lado, en Estados Unidos, la participación privada en la atención de salud está en alrededor de un 50% y la atención pública en el otro 50%. Y si vemos aquí alrededor, vemos que en Chile, por ejemplo, hay una participación privada importante, mayor a la que hay en nuestro país. En nuestro país también hay grandes diferencias. Es interesante ver, por ejemplo, las inversiones en los últimos 5 años. La clínica Foglianini en Santa Cruz es una inversión muy importante. Yo creo que está alrededor de los $50 millones y se anuncia que se va a hacer 2 clínicas muy grandes en Santa Cruz con inversiones por encima de los $100 millones. Entonces, la inversión privada en Santa Cruz es muy importante y también es interesante comprobar que los principales hospitales que hay en Santa Cruz son donaciones. Son donaciones de varios de los hospitales que se han hecho, el francés, el alemán y demás. Sin embargo, en Cochabamba hay también interesantes inversiones privadas en los últimos 5 años. Hay 2 o 3 clínicas nuevas, muy bien equipadas, inversión privada, tal vez no de la magnitud de Santa Cruz. Y en La Paz, curiosamente, la participación del sector privado es menor. En La Paz hay 2 clínicas que se han hecho en los últimos 5 años, una en la zona de Aranjuez y la otra en la zona de Los Pinos, pero que no son grandes centros médicos, son más especializados y son inversiones que están alrededor de los $20 millones. Entonces, es curioso, pero en Santa Cruz hay una mayor inversión en el sector salud, obviamente porque hay una mayor demanda, y cuando uno se va yendo hacia las montañas, la inversión privada es cada vez menor. Y creo que hacia adelante hay que generar las condiciones para que haya más inversión privada también en la salud. Me olvidaba, en Santa Cruz, al lado del Hotel Los Tajivos, se ha hecho un hospital o una clínica privada de 400 camas y alguien que ha visitado me ha dicho de que incluso las suites de ese hospital son mejores que las suites del Hotel Los Tajivos, o sea, a un nivel muy alto, y que es una inversión de alrededor de $80 millones, que tiene acelerador lineal, que tiene todos los últimos equipos modernos. Entonces, creo que es importante analizar también por qué hay allá más inversión y no aquí en La Paz. Respondiendo a Oscar sobre el tema de las facultades, yo creo que es muy importante el tema de que las universidades ayuden pues a resolver que haya más centros para formar especializados. Esta competencia absurda que se ha generado de producir médicos, pero médicos generales, deberían haber más universidades que ya no produzcan médicos generales, que se dediquen a la especialidad, a los especialistas, y eso tiene que ver también con las remuneraciones en el sector público. Un médico recién titulado especialista en Bolivia en el sector público entra a trabajar con un sueldo de $700, $700, $800. En los países vecinos, ese mismo médico especializado que comienza a trabajar gana 5 a 7 veces más. Entonces, lo que pasa es que producimos especialistas y se van a trabajar a los países vecinos. Entonces, creo que ahí hay un aspecto importante también sobre el tema de las remuneraciones a los médicos. Cuando planteaba también, Oscar, el tema del financiamiento, cómo se va a financiar la salud, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con voluntad política, que haya la decisión que hacia adelante ya no hacemos más canchas ni estadios, sino le dedicamos recursos a la salud. Va a haber también mucho financiamiento internacional para el tema de la salud, está claro. Entonces, Bolivia tiene que
utilizar esos recursos, prestarnos dinero para hacer hospitales, para mejorar la calidad del sistema de salud y no de nuestras canchas y estadios. Osman preguntaba sobre el tema de Osman Terán, sobre el tema de las donaciones. Es interesante, pero hay gente que todavía tiene en su cabeza el tema de las donaciones y eso ya no existe. Les cuento de que algún funcionario del gobierno al principio de la pandemia buscó donaciones y logró una donación de $750,000 del gobierno norteamericano y no sé qué otras donaciones más que hacen 1.4 millones, ¿cuánto era, José Luis, exactamente? 1.4 millones de dólares. 1.4 millones de dólares, sí. 1.400.000 dólares. Y cuando comenzó la pandemia, yo empecé a llamar por teléfono a varios empresarios para decirles, contribuyamos, es importante contribuir. Y logramos conseguir 22 millones de bolivianos, o sea, un poco más de 3 millones de dólares. Eso creo que muestra claramente de que los empresarios privados donaron más que las donaciones de otros países, ¿no? Tal vez los de la Cámara de Diputados deberían preguntar qué se ha hecho con las donaciones de los empresarios en lugar de preguntar qué se ha hecho con las donaciones de otros países, porque más del doble fueron las de empresarios privados. Y finalmente, Diego preguntaba sobre el tema de los otros profesionales, la importancia de los otros profesionales. Efectivamente, pero no es por desmerecer a los otros profesionales, pero lo que nos falta y a gritos es el tema de especialistas. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber un esfuerzo significativo para resolver el tema de especialistas y eso tiene que ver con las universidades públicas y privadas que forman médicos y con el pago, con la remuneración que se hace a los médicos. Interesante comprobar que en Santa Cruz y en Tarija pagan muy bien a los médicos y por eso tienen más especialistas. Aquí en el occidente pagamos mal a los médicos y por eso no tenemos. También nos está diciendo muy claramente qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo me quedo ahí, Fernando, para cumplir el tiempo. Muchísimas gracias, Samuel. Muy interesante. A todos nos ha complacido recibir esta información, estos criterios. Creo que, aunque es un tema que se ha tratado mucho en estos días, destacamos por la calidad de la información de primera mano, que gracias a la amabilidad de José Luis Carvajal, no solamente va a estar en este video, que es un poco más moroso de ver, sino también en un archivo PDF para que ustedes lo puedan consultar y bajar a sus respectivos aparatos. Les agradezco mucho por estar presente en este nuevo coloquio virtual de la Fundación Pasos Canqui. Quiero agradecer en particular a Alain Pacheco y a Ángel Arias, que son los organizadores de esta reunión, y a todos nuestros expositores. Muchas gracias, un abrazo de verdad y hasta la próxima. Adiós, amigos.